Cuando se nombra la casa de Jehová, inevitablemente se tienen que nombrar una tribu. ¿Qué tribu es la que se nombra? La tribu de Leví, los levitas. Se tienen que nombrar los levitas. No sé si se acuerdan cuando la parábola que nuestro Señor Jesucristo contó de el hombre asaltado por los ladrones. ¿Sí? Así es que en los versículos aparece así. Aparece el medio muerto o el hombre asaltado por los ladrones. Una, el título, la otra, cómo quedó, la característica. Pero en esa parábola aparecen, después del hombre asaltado por los ladrones, o sea, sacándolo a él de contexto, aparecen otros tres. Sí, aparecen otros tres. El primero que aparece es un sacerdote. Sí, un sacerdote. Pero curiosamente, ¿saben cuál es la diferencia? Primero, ya vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdote y el profeta? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdote y el profeta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdote? El sacerdote hace los sacrificios. El profeta, varón de Dios. El sacerdote no era varón. El sacerdote era de la tribu de Leví. Sacerdote ministra. Creo que sí hay quienes saben la diferencia. El profeta habla directamente con Dios. Profeta anuncia. Profeta era el vidente. Para ver la diferencia, para compararlos, para ver la diferencia entre el uno y el otro, tienen que saber qué relación. El sacerdote era el intermediante, el sacerdote. Profeta, sacerdote que lleva los pecados al santuario, ya están acerca, profeta y varón de Dios. El sacerdote es el canal de Dios. Bueno, creí que sí sabían. Desde el año pasado hasta ahora, 3 días, incluyendo, o sin incluir este día. Profeta escucha el corazón de Dios. El sacerdote presentaba la ofrenda al tabernáculo. Bueno, sobre todo me sorprende que quienes nos acompañan desde el año pasado no sepan. Porque 3 veces, aparte de hoy sería la 4ª vez que vamos a hablar. Quería que ya lo dijeran, por eso ya les pregunté. La diferencia entre el profeta y el sacerdote la hemos visto 3 veces. En varios videos, en varios en vivo. Entre 700 videos, 3 veces ya se había explicado la diferencia entre el profeta. Profeta habla la palabra de Dios, profeta profetiza, el profeta lleva los mensajes de Dios al pueblo. La hermana Violeta, sí, el sacerdote les inmediato del pueblo. Sí supieron. Y quienes supieron precisamente son hermanos que vienen desde el año pasado, que han estado en casi todos los en vivos. Sí han faltado por ahí en 1, en 2, de los más de 700, de los 700, son como 700 en vivos que llevamos. Y sí, ya contestaron. Sí, tenía que haber quien supiera. El profeta nos representa a todos ante Dios. El sacerdote es el intermediario. Entonces, bueno, ya lo vamos a resumir. Así como lo dijeron al final, ya quienes lo dijeron al final estaban en lo correcto. El profeta es la voz de Dios hacia el pueblo. El profeta habla la voz de Dios. Bueno, ciertamente cuando dijeron varón de Dios, ¿por qué varón de Dios? Habla la palabra de Dios. El profeta es como la boca de Dios o como el traductor del lenguaje espiritual hacia nosotros. Diciéndolo más cortamente, más resumidamente, es la voz de Dios para nosotros. El profeta constantemente, ¿qué tiene que decir? Dios dijo, así como por ejemplo cuando exhortó a Natán. Dios ha dicho que tú, así. El profeta habla de parte de Dios. El profeta es el que dice, Dios dijo, así dijo Dios. Ese es el profeta. Y el sacerdote exactamente al revés. Aquí está Dios y aquí está el hombre.
el profeta habla de Dios hacia el hombre, la voz de Dios. Y el sacerdote es de aquí hacia allá. El sacerdote es el representante del pueblo delante de Dios. Eso es lo que hace el sacerdote, delante del pueblo hacia Dios. ¿Quiénes ejercían el sacerdocio? Ya sabemos, los levitas. Pero es importante que les quede clara esa diferenciación. Está Dios y está, lo vamos a hacer de una manera gráfica, está Dios y está la humanidad. El profeta es la voz de Dios, viene de arriba hacia abajo, la voz de Dios hacia los hombres. El sacerdote es uno que representa, como Juan el Bautista, uno que representa a toda la humanidad para Dios, delante de Dios, uno que interviene, que intercede entre toda la humanidad hacia Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo sabemos que es el abogado. La Biblia dice, tenemos abogado para con Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo no solamente es la voz de Dios hacia nosotros, no solamente es profeta, eso es profeta, de Dios hacia nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo también es el que de nosotros nos justificó delante de Dios. El sacerdote, el sumo sacerdote, sumo super sacerdote, el sacerdote de los sacerdotes, nuestro Señor Jesucristo, de los hombres hacia Dios. Y el profeta, el super profeta de Dios, la voz de Dios, el verbo. Es que sobra decirlo. El verbo, con decir el verbo, ya sabemos qué dijo Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Wow! Es la voz de Dios a nosotros. Esa es la diferencia. Diga que lo nombré, espero que no se hayan distraído, porque lo volví a nombrar. Ya es la cuarta vez que lo nombro. Para los hermanos que estuvieron atentos, por eso lo hice de una manera gráfica. Arriba simbolizando a Dios, abajo simbolizando al hombre. El profeta va en un sentido, el sacerdote va en el otro sentido. Los levitas, curiosamente, en esta escena del buen samaritano, en esta escena del hombre asaltado por los ladrones, bueno, ¿y por qué? Lamentablemente le pusieron el nombre. Vamos a mirar. Vamos a ver entonces Lucas capítulo 10 y a mirar cómo se tenía que llamar ese pasaje. Vamos a mirar Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Ese pasaje, ya sabemos, le dieron el nombre del buen samaritano. Pero ese no es el nombre acorde. Aunque sí, el samaritano ahí representa a nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver por qué no. ¿Cuál es el nombre que debería tener? Ya saben, esos titulitos que aparecen arriba, por ejemplo, en el versículo 25, arriba aparece un titulito, aquí un titulito negro, aquí empieza el versículo 25 y aparece un título en negrilla que dice El buen samaritano. Ese titulito se lo pusieron personas que tenían muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no tienen ninguna validez delante de Dios. Ellos querían que las personas se pudieran aprender o ubicar más rápidamente dentro de la Biblia. Y ciertamente sirven como referencia para ubicarse. Pero esos títulos no definen lo que habla el pasaje. Precisamente las personas cuando oyen la expresión buen samaritano, ¿qué se imaginan? Automáticamente se imaginan una buena persona. Es que debemos ser como el buen samaritano. De ese titulito es peligroso. Entonces no se queden, traten ustedes de no usar lo que dice esos titulitos. Lo pueden usar como referencia cuando estén buscando rápidamente para encontrar el pasaje. Aquí está. Pero no hablen de esos titulitos. Hablen de los versículos. Y notarán que hay una diferencia entre lo que dicen los versículos y lo que ese titulito dice. Ya una vez lo habíamos analizado con el testimonio de Juan el Bautista. Preciso al pasaje donde le pusieron título el testimonio de Juan el Bautista, ahí no está el testimonio. Está cuando termina. Cuando termina ese pasaje, ahí sí empieza el testimonio. Por eso hay personas que cuando les preguntan cuál es el testimonio, dicen otra cosa diferente. Entonces no se guíen por esos titulitos. Vamos a mirar entonces en este pasaje. Dice, cuando se nombra al samaritano, dice en el versículo 33. Y tenía que ser en el 33. Ya algunos sabrán por qué tenía que ser en el versículo 33. Otros no, pero en los primeros videos lo explicamos. En el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movida a misericordia. Cuando aquí nombra así
cuando se nombra la palabra samaritano es en el versículo 33. Si miramos después, ni en el 34, ni en el 35, ni en el 36, ya no vuelve a aparecer la palabra samaritano. ¿Cuándo se nombró la palabra samaritano? Única y exclusivamente en el versículo 33. Y ya saben por qué en el 33. Algunos ya saben por qué. Preciso en el versículo 33, ahí es donde aparece la palabra samaritano. Pero ¿cómo dice? Mire cómo dice. Volvemos a leer. Pero un samaritano que iba de camino. Ahí no dice buen samaritano. No aparece esa expresión, buen samaritano. ¿De dónde salió esa expresión buen samaritano? ¿Quién la sacó y de dónde? De la interpretación de que debemos ser como un buen samaritano. Debemos ser como el buen samaritano. Primero que todo, quienes dicen esa frase, ay, debemos ser como el buen samaritano, no ven al samaritano como Jesús. No se dieron cuenta, no se habían dado cuenta que el buen samaritano es sombra de Jesús. No se habían dado cuenta. Entonces, ¿a quién están llamando buen samaritano? A una persona. Por eso ellos piensan, debemos ser como el buen samaritano. Eso es lo delicado de usar referencias que no son bíblicas. Eso es lo malo de usar referencias que no sean bíblicas. O sea, referirse a esos titulitos. Es peligroso. Un hermano en la iglesia, la esposa estaba asustada porque él, con un lapicero, cogió su Biblia y empezó a tachar todos esos titulitos, empezó a tacharlos. La esposa decía, ay, mi esposo se volvió loco. Pero cuando oímos que él estaba haciendo eso, nos dio risa, ¿sí? Y le explicamos a ella por qué el esposo estaba haciendo eso. Él no quería volver a ver esos titulitos. Porque muchas personas, por ver esos titulitos, tienen el punto de vista de alguien que no es salvo. Entonces, ¿qué es lo importante de la Biblia? La palabra, los versículos, no otra cosa diferente a los versículos. Ahí aparece la palabra samaritano, pero no aparece buen samaritano. Antes de aparecer el samaritano, aparecía ¿quién? El levita. Y antes, ¿quién aparecía? El sacerdote. ¿Qué dice el sacerdote? Del sacerdote dice descendía, ¿sí? Bueno, hoy precisamente al explicar la posición del profeta y del sacerdote, hicimos la simbología de Dios arriba, el hombre abajo, ¿sí? Entonces, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios arriba, el hombre abajo. ¿Qué dice del samaritano? Del sacerdote. Del sacerdote dice descendía. Descendía. Descendía de Jerusalén a Jericó. Así dice, ¿no? ¿Y qué dice del levita? Dice igualmente un levita. El levita estaba haciendo lo mismo. ¿Qué significa descender? De Jerusalén a Jericó. Jerusalén es sombra de la ciudad de Dios, el lugar donde está Dios. Esa es sombra de Jerusalén, lo cual se llama la ciudad de David, la ciudad de Dios. Entonces, estando Jerusalén, ¿y qué es Jericó? Jericó, lo contrario. Jericó es la carne. Cuando decimos la carne, no nos referimos a carne y hueso. Así, cuando uno compra en la carnicería, deme una libra de lomo. Así, no nos referimos a ese tipo de carne. Cuando decimos carne, nos referimos a lo que creemos que es nuestro punto de vista. No sé si vieron el video corto de hoy. Hace poco lo hicimos realmente hace como 2 horas. Estábamos editándolo y solo hace como 1 hora lo subimos. En ese video estábamos explicando precisamente lo que se opone a la fe, lo que se opone a la palabra de Dios, nuestro punto de vista, nuestro pensamiento, lo que creemos que es nuestro pensamiento. La Biblia dice todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres, ¿cómo son? De continuo solamente el mal. Esto que está arriba, Jerusalén, representa estar con Dios. Y Jericó representa los pensamientos. Por eso cuando dice un sacerdote descendía, ¿de dónde iba? ¿En qué camino iba? ¿Iba hacia donde está Dios? No, iba hacia donde están sus pensamientos. Iba en pos de sí mismo, en pos de sus pensamientos. ¿Qué dice del levita? Igual, del levita dice lo mismo. Igualmente un levita. El levita también iba en la misma dirección. Si miramos, yo lo estoy haciendo así, lo estoy graficando así, ¿cierto? Así, de arriba hacia abajo. Pero si miramos desde arriba, si hiciéramos un plano, digamos, ustedes vieran
desde arriba. Aquí voy a hacer la línea, la misma línea. Pero si esa línea la vemos desde arriba, si ustedes la ven desde arriba, digamos con un dron, ¿sí? Una vista cenital desde arriba, y volteamos ese plano, ¿cómo quedaría esa línea que dibujé? Se vería una línea así, ¿sí? Al colocarlo así, la línea se ve así. ¿Sí entienden esa diferencia? Visto así, la línea se ve así, pero visto desde arriba, la línea se ve así. Ya no se ve así inclinada, sino se ve así. Quienes tienen noción espacial entienden a qué me refiero, de qué estoy hablando. Ahora, Samaria. Dice que venía un samaritano. ¿Qué distancia hay de Jerusalén a Jericó? Como 10 kilómetros, así. En línea recta, como 10 kilómetros. ¿Qué distancia hay de Samaria hasta ese punto? No sé si sabían eso. De Samaria hasta ese punto, ¿dónde se encontraron? Ese hombre iba, el hombre que fue asaltado por los ladrones iba de Jerusalén a Jericó. Quedó en el camino. Entonces, nos suponemos que quedó en la mitad. Ahí no dice que quedó en la mitad, pero suponemos, iba de camino y fue asaltado por ladrones. Ese hombre iba de Jerusalén a Jericó y quedó en el camino. Ahora, del samaritano, ¿qué dice? Del samaritano dice que iba igualmente, así como el sacerdote. No. No sé si se habían dado cuenta de esa característica. Miremos otra vez el versículo 33. Estamos en Lucas capítulo 10, versículo 33. Dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Aquí del samaritano dice iba de camino. Para que diga samaritano, ¿de dónde viene el samaritano? De Samaria, ¿cierto? ¿Y hacia dónde iba? El samaritano venía. Esto que voy a graficar es un poquito más complejo. De Samaria hasta ese punto medio, donde venía, hasta donde llegó, son 40 kilómetros. De Jerusalén a Jericó, aproximadamente 10. De Samaria hasta ese punto, 40 kilómetros. No sé si se dan cuenta lo que acabo de graficar visto desde arriba. Así, visto desde donde lo pongo, desde la perspectiva lateral en la que estamos, vemos hacia arriba, abajo, y vemos esto. Pero si lo logran ver desde arriba, alguien que tenga perspectiva espacial, ¿sí se dieron cuenta al dibujar esas dos líneas que sale? ¡Sí, una cruz! Bien, sí hubo personas que lo pudieron ver. Una cruz. Es una cruz. Cuando ustedes cogen un mapa, y ustedes dibujan en un mapa y hacen la línea de Jerusalén a Jericó y luego hacen la línea de Samaria hacia ese punto donde se unen, hay una cruz. Se hace una cruz. ¿Sí? Nada es coincidencia. Nada es coincidencia. O sea, todos son secretos. Así como ¿en qué día murió Matusalén? ¿Qué sucedió? Sucedió algo muy importante el día que murió Matusalén. Esta pregunta se la hice hace poco a un israelita. Un israelita que me contactó. Estamos hablando por WhatsApp. Y le hice esta pregunta. Es un israelita que él dice que cree en Jesús. Así, él dice que cree en Jesús. Entonces le hice esta pregunta. Le dije, ¿sabe qué sucedió el día que murió Matusalén? Sucedió algo histórico. Algo sin precedentes. Y no me pudo explicar. Y a pesar de que le di pistas, le dije dónde lo podía encontrar. Le dije, eso está en la Biblia. Pero no está escrito un versículo que diga Matusalén el día que murió. Así, no está escrito un versículo así. Pero cuando uno lo lee, uno se da cuenta, wow. ¿Alguien sabe qué sucedió el día que murió Matusalén? ¿Sí saben? Matusalén ya saben qué significa, ¿no? Como él es israelita, le pregunté que si sabía el significado de Matusalén. Y sí lo sabía, el significado de Matusalén, sí. Exacto, sí, exacto, el juicio de Dios. Sí, los hermanos sí saben, sí, efectivamente, ese sí es más fácil, ¿no? Porque de ese hemos compartido como 20 veces. Sí, de ese no han sido 3, han sido como 20. Ahora, eso que les estaba explicando, ¿para qué les estaba explicando esto de Jerusalén a Jericó así? Porque del sacerdote, está hablando del sacerdote. El sacerdote, ya sabemos cuál es el papel. El sacerdote tiene la función de ¿qué? De que una persona, ¿qué hacía los sacerdotes? ¿Qué hacían cuando fueron establecidos los sacerdotes? En el libro Levítico nosotros vemos cuál es la función de los sacerdotes. ¿Cuál era la función? Hago esta pregunta.
Bueno, ya sabemos que es el representante, pero ahora no estamos comparando, en ese momento no estamos comparando con el profeta, sino que es lo que tenía que hacer el sacerdote en el tabernáculo. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote en el tabernáculo? Presentar sacrificios, expiación por los pecados, presentar la ofrenda de expiación por los pecados. Ya, entre varios unieron, dice la Biblia que los órganos, nosotros, los justos, somos como los miembros del cuerpo. Entonces, que todos unidos, concertados, así están en armonía. Entonces, precisamente entre varios dieron la respuesta. El sacerdote era el que tenía que presentar la ofrenda de expiación por el pecado de las personas. ¿Qué significa? La persona, para poder ser salva, tenía que ser a través de un sacerdote. Ya quienes saben la simbología espiritual con Juan el Bautista entienden por qué Juan el Bautista nos representó a todos nosotros, por qué él fue el sacerdote que fue escogido para representar a toda la humanidad. Quienes no sepan esto tienen que ver los primeros videos porque no podemos decirlo ahorita. Es algo extenso, lo dijimos en varios live. Entonces, el sacerdote era la persona que hacía expiación por los pecados. O sea, era la persona que podía, era el intermediario para que la persona recibiera la salvación, para salvar. El sacerdote tenía esa función, salvar a una persona de sus pecados. ¿Cómo una persona podía ser salvada de sus pecados? Tenía que ir al tabernáculo y el sacerdote le tenía que hacer el favor. El sacerdote, ¿cuál era la función de él? Que la persona fuera salva de sus pecados, limpia de sus pecados, así. Salvado, tenía que salvar. El sacerdote era como el médico espiritual, era el que salvaba, así. Era el representante, ¿no? Pero cuando descendía un sacerdote de Jerusalén a Jericó, vio a un hombre que estaba medio muerto. Y él descendía de Jerusalén a Jericó y lo vio. No es que, no se dio cuenta, no, lo vio. No sabemos si el medio muerto tenía capacidad visual, o sea, si alcanzaba a mirar. Es probable que sí. Es probable que sí, porque está escrito que el sacerdote pasó y lo vio y siguió de largo. El hombre asaltado por los ladrones, ¿cómo estaría en el suelo? Estaría deseando que pasara alguien que lo salvara. Estaba esperando que alguien lo salvara. Pero de pronto por los golpes que le habían dado ya había quedado de pronto con la columna rota. De pronto le rompieron la cerviz y él quedó como parapléjico. Por eso ya estaba medio muerto. Estaba ahí tirado, no podía hacer nada. Por eso dice la expresión medio muerto, no podía hacer nada. Pero entonces él tirado en el suelo de pronto vio al sacerdote como, por fin alguien me va a ayudar. Pero sin poder hablar, sin poderse expresar, sin poder decir nada. Medio muerto, estaba medio muerto. Entonces solamente al ver el sacerdote, pero el sacerdote pasa y lo ve y sigue caminando. ¿En quién tenía esperanza él? En la persona que se dedica a salvar. ¿Sí? Como el salvavidas. ¡Ay, por fin llegó el salvavidas! ¡Ay, y es un sacerdote! Gracias, Dios mío, porque apareció un sacerdote. Estaría ahí pensando de pronto el asaltado. Pero el sacerdote pasó y lo vio y siguió de largo. ¿El sacerdote puede salvar a una persona? Realmente no puede, no puede salvar. El único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que explicamos en el video de hoy, el video cortito de TikTok. Luego, ¿qué pasó? Un levita. El levita puede entrar en el santuario, puede entrar en el lugar santo. Pero, curiosamente, pasó un levita y lo vio igual. ¿Podían hacer algo? No pueden hacer nada. ¿Qué está representando el sacerdote levita? Los seres humanos que más delante de los hombres tienen la posibilidad de transmitir salvación, no lo pueden hacer. Lo único que transmite salvación es la palabra de Dios. Por eso dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En la Biblia que encontramos la salvación. A vosotros os parecéis que en ella tenéis la vida eterna. Y así es. ¿Dónde debe uno escudriñar para encontrar la salvación? Acá, sí, acá. No hay otro lugar donde alguien pueda encontrar la salvación. No hay. Pero Dios, en su misericordia, nos la permitió tener. En nuestras manos está. No en vano es el libro que tiene todo el mundo. No se puede la gente quejar de que, no, es que yo nunca he tenido, en mi casa nunca hubo. En tu casa hay una grandotota.
Si tú miras, hay una grandotota que tú ni sabías que existía, pero está ahí en la biblioteca. Todo el mundo tiene. Dios quiere tener misericordia de todo el mundo. Ha permitido que nosotros tengamos la palabra. Pero entonces, ese sacerdote, ese levita, ¿pudieron hacer algo? No pueden hacer nada. El sacerdote y el levita no pueden hacer nada. Pero viene un samaritano que no venía en ese mismo camino que iban ellos, descendiendo de Jerusalén a Jericó, sino un samaritano que venía de camino. ¿Y por qué viene de camino en este sentido? ¿Por qué? Porque el samaritano era, para el que estaba ahí medio muerto, el samaritano era enemigo. No se podían ni ver, no se hablaban. Si un samaritano, si un judío, el samaritano no era el que tenía problema con los israelitas o con los judíos. El que tenía problema era el judío, no quería ni verlo. Un judío veía a un samaritano y escupía en el suelo, ¡pam! Escupía en el suelo. El símbolo de desagrado, de aberración, como si estuviera viendo excremento. Así, ese era lo que hacía un judío. Pero ¿quién fue el que ayudó a ese hombre que estaba medio muerto? Aquel que él considera un enemigo. Si él estuviera bien, con fuerza, o solamente los asaltantes le hubieran quitado las cosas, pero no le hubieran hecho daño físico, él con su fuerza, o sea, pudiéndose parar y pudiendo caminar, si un samaritano se le va a acercar, ¡ay, está bien, le pasó algo, vi que unos ladrones! ¿Qué le diría ese judío? Le hubiera dicho, no se me acerque, no me acerque, no me acerque. Usted es un asqueroso, así le hubiera dicho muchas cosas así. No me acerque, ni me hable, no me mire, siga su camino, váyase, así. ¿Por qué? Porque eran enemigos. Pero él, ¿por qué no le pudo decir nada cuando vino? ¿Quién vino? Aquel que para él era enemigo. Era enemigo. Para él lo consideraba como enemigo. Pero después de que él ya no tenía ninguna esperanza, porque pasó un sacerdote y siguió de largo, en el que él se podía apoyar, no le sirvió para nada. Lo iba a dejar morir. Pasó un levita, hizo lo mismo. Pero vino aquel que él consideraba enemigo y se estaba acercando. ¿Qué pensaría él cuando ve que se está acercando? Gracias, Dios mío. En ese momento pensaría, ay, es un sucio samaritano. En ese momento no le interesó el samaritano, solamente después de que vio que ya se le fue un sacerdote, un levita, lo vieron y se fueron. ¿Qué va a pensar cuando ve el samaritano? Dios, gracias. Yo creo que se le saldrían las lágrimas. Dios, gracias. Gracias, mandó a este hombre. Ahí sí ya no era samaritano. No, ahí ya no. ¿Lo vio como enemigo? No, ya no lo vio como enemigo. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros fuimos reconciliados con Dios cuando éramos enemigos. ¿Sí sabían? Eso aparece en la Biblia. ¿Cuándo fue que nosotros fuimos reconciliados con Dios? Cuando éramos enemigos. Por eso el samaritano, nuestro Señor Jesucristo, en esta parábola es representado por un samaritano, siendo nosotros ¿quién? Ese judío que fue asaltado por los ladrones. Por eso tenía que hacer esa tipología de un enemigo rescatando a aquel que le considera enemigo. Porque nosotros no nos considerábamos enemigos. Yo me consideraba súper cristiano, porque me levantaba temprano, oraba, leía la Biblia, ayunaba, hacía muchas cosas. Y todo eso yo lo consideraba como espiritual. A mí me parecía que eso era espiritual. Realmente tiene apariencia de piedad, pero no sirve para nada. Eso no me acercaba realmente a Dios, por el contrario, eso levantaba en mí justicias que antes más me alejaban de Dios. Entre más cosas hacía y más obras y más sacrificios, más me alejaba del corazón de Dios. Acá, bueno, en esa parábola, lo que quería que vieran hoy en especial era sobre ese sacerdote, ese levita que leímos en Crónicas. El primer libro de Crónicas, capítulo 24, ahí leímos sobre quién podía entrar en la casa de Dios. Curiosamente, el sacerdote, el levita, podían humanamente, pero espiritualmente no podían. Humanamente sí, como las personas que haciendo sus sacrificios creen que eso agrada a Dios, lo que me pasó a mí. Yo pensaba, antes de ser salvo, pensaba que todo eso es sacrificio, ayunar, diezmar, ofrendar, orar largamente. Yo oraba harto tiempo, leía la Biblia así, hasta me estaba durmiendo y me cacheteaba para despertarme, para seguir leyendo. Hacía mis esfuerzos, así yo pensaba todo eso, Dios lo va a ver. O sea, en mi corazón me hacía sentir mejor que otras personas. Pero yo era enemigo.
Y nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, Dios en su misericordia, así me abrió, me quitó la venda, me permitió ver claramente el Evangelio. Cuando vi el Evangelio, con gran vergüenza, me di cuenta, yo era enemigo, yo era opositor, yo creía que estaba con Dios, no, yo estaba en contra de Dios. Por eso, ¿cuándo fuimos reconciliados? Cuando éramos enemigos. Esto es muy bonito. Lo que escudriñamos acá de la palabra todos los días es el corazón de Dios, que es contrario a lo que nos habíamos imaginado. No tiene nada que ver con nuestra idea, con nuestro pensamiento. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Jesús lo dijo. Si alguien quiere venir en pos de mí, hay algo que tiene que hacer. Sin arrepentimiento una persona no se puede acercar a Jesús. ¿Cuál es el arrepentimiento? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Como yo siempre he sido enemigo, me tengo que negar a ese enemigo, a ese que se oponía a la palabra. Ese que se opone a la palabra, a ese es al que me tengo que negar. Ese es el que tengo que aborrecer en polvo y en ceniza. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ya, si a alguno le quedó claro, si a alguien todavía no le quedó claro, este video dentro de 1 hora aproximadamente va a estar subido a YouTube. Allá nos consiguen con el mismo nombre. En todas las redes sociales tenemos el mismo nombre. Escrito está también, esas 3 palabras. Sin embargo, más fácil, pueden tocar en el perfil principal de nosotros, debajo de la foto, ven un botón que dice YouTube. Ya, tocan ese botón y ya dentro de 1 hora pueden ver este video allá subido en formato horizontal. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque a través de el secreto que está escondido acá, para muchas personas es evidente. ¿Qué cosa? Las obras. Porque cuando alguien está bajo la ley, toda la Biblia, ¿cómo la lee? Como obras. La palabra santificación, ¿cómo la ve? Como obras. Todo lo que está escrito en la palabra lo ve como tengo que hacer, qué debo dejar de hacer, como si Dios se agradara de nuestros sacrificios. Pero lo que dejó escrito desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, hasta el Nuevo Pacto, es únicamente para nuestra salvación, para que podamos haber recibido misericordia. Gracias, Padre, por este Evangelio tan hermoso, este Evangelio tan precioso que ante los ojos de la humanidad está oculto, está como en parábolas. Porque viendo ven y no perciben, oyendo oyen y no entienden. Por lo tanto, no se han podido convertir y no han podido ser libres de sus pecados. Siguen esforzándose por ellos mismos, menospreciando la obra que tú hiciste. Te pido por todas las personas que se conectaron el día de hoy, para que también les permitas esta salvación tan grande que a más de uno de los que estamos acá, más de la mitad de los que estamos acá, ya hemos recibido esa salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.